Muy buenos días. Vamos a continuar hoy con el tema de depredación, eh, que es correspondiente a la unidad 4. Vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Esperamos tal vez terminar. No sé, ahorita a ver qué velocidad le podemos poner al asunto. Bueno, los va a saludar la maestra y yo más al rato intervengo nuevamente. Adelante, maestra. Buen día a todos. Deseamos que estén muy bien. Pues estamos haciendo este segundo video para continuar el tema de depredación, que como han visto es un tema bastante interesante. Podemos entender procesos muy importantes en la agronomía, principalmente cuando hablamos de plagas. Para otros también, pero un proceso fundamental en el que tiene que ver la depredación son las plagas y también hablando de, pues, que pues estamos hablando de herbivoría, ¿verdad? Generalmente cuando las plantas son atacadas por una plaga, principalmente son herbívoros, aunque también hay parásitos. Y hay algo interesante es que estos herbívoros tienen depredadores. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos estas dinámicas de la interacción depredador-presa para que nosotros podamos manejarlas adecuadamente en el campo y ver también efectos como lo que hace, por ejemplo, los insecticidas o los pesticidas, qué efecto tienen en esta interacción depredador-presa. Entonces, vayan pensando todo esto mientras vamos analizando más a profundidad el tema de depredación. Ya ayer, bueno, más bien hace 2 días le subimos, bueno, yo la subí ayer, pero lo grabamos hace 2 días, el de depredadores, la primera parte, y ahorita vamos a estar continuando. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar. Ya vimos esta parte de cuando nos introdujimos al tema, vimos los tipos de depredadores, vimos cómo la depredación cambia, tiene un impacto en el vigor de la presa y en la abundancia también de la presa. Y también vimos las diferencias que hay entre, más bien las variantes, las variaciones en función de varios factores que puede haber en esa interacción depredador-presa. En esta ocasión vamos a centrarnos en el comportamiento del depredador. Entonces, aquí son partes importantes porque para que nosotros entendamos esta interacción depredador-presa, nos vamos a enfocar entonces ahora en la parte anterior antes de que el depredador encontró a su presa, sino cuando empezó a tener contacto con su presa. Ya no cuando la atrapó, sino cuando entró en contacto. Y esta parte de entrar en contacto es muy importante en el proceso, en esta interacción de depredación, porque este contacto o el nivel de contacto o cómo se lleva a cabo el contacto, pues nos va a ayudar a entender qué tan probable va a ser o qué tan alta va a ser la tasa de consumo. Simplemente algo muy sencillo. Si el contacto es frecuente, entonces la tasa de consumo también lo va a ser. Si a cada rato el gatito ve pasar ratones, a cada rato va a tener oportunidades de cazar. Pero si el gatito pasan 3 días y no ve ratones, pasan 5 días y no ve ratones, pues su tasa de consumo va a ser mucho menor. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta este patrón de contacto y que va a estar principalmente dado por el comportamiento que tiene el depredador y también por el comportamiento de la presa, ¿no? Qué tan fácil se escapa o anda de forma que no lo vea el depredador. Y bueno, ya que
nos va a ayudar este nivel de contacto a determinar la tasa de consumo por parte del depredador. Eso también nos va a ayudar a determinar qué tanto se está beneficiando el depredador y qué tanto daño se está haciendo a la presa. Y también esta misma información nos va a ver el impacto que tiene en las poblaciones, tanto de la presa como del depredador. Si hay mucho contacto, hay suficientes presas, pues lo que se va a ver va a ser una disminución de la abundancia de la presa, que a su vez, al haber menos presa, va a repercutir en el tamaño de la población del depredador, y así son cosas que vamos a ir entendiendo. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a empezar a analizar en este primer tema que está acá son los tipos de comportamiento que tienen los depredadores. Vamos a ver dos tipos principales que pueden tener los depredadores verdaderos y los herbívoros, y dos tipos principales de comportamiento que pueden tener los parásitos. Entonces, vamos a iniciar con los depredadores activos, con el comportamiento que vamos a llamar aquí depredadores activos. Bien. Esta categoría de depredadores activos se va a referir a las dos categorías funcionales que ya se habían descrito anteriormente, que son los depredadores verdaderos y los herbívoros, ¿sí? Estas dos categorías funcionales, lo que va a diferenciar de otro tipo de depredadores es que estos dos tipos funcionales se dedican, o para alimentarse, tienen que buscar su alimento en función de características del ambiente, de características de las presas mismas, en fin, y también de las estrategias que tengan ellos para forrajear, es decir, buscar su alimento. Esto de forrajear, les había dicho anteriormente en otra participación que tuve, que este verbo que estamos ahorita acuñando aquí, forrajear, no se refiere solamente al hecho de que un herbívoro ande buscando, ¿cómo se llama?, su planta favorita, o las plantas que tiene a su disposición para comer. El forrajeo aquí va a ser un término más amplio, en el cual estamos considerando también a los depredadores verdaderos y a los herbívoros. Entonces, esa búsqueda de alimento, ¿sí?, en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad y en cuanto al tiempo entre alimentación y alimentación, todos estos patrones de búsqueda y, como decía la maestra aquí, de contactos que tenga con su presa. Entonces, esto va a depender mucho, pues, de cómo se mueven, qué estrategias tienen estos depredadores para alimentarse, para forrajear. Entonces, obviamente se tiene que considerar el comportamiento que tienen también las presas para evadir cosa a los depredadores. Ya vimos que aún siendo plantas, ¿sí?, las plantas tienen estrategias para que no sean, digamos, tan atacadas como pudiera ser pues, estrategias de defensa, ¿no? Que son de diferentes formas, ¿no? Ya sean ¿cómo se llama?, características morfológicas de las plantas o los metabolitos secundarios que producen, en fin, ya se habló mucho de esto. Entonces, se tiene que tener en cuenta esta categoría, ¿cómo se llama?, de evasión, o las estrategias que también tiene la presa, porque pues esto, a final de cuentas, considerando la población de depredadores, pues va a tener consecuencia para ellos. ¿Ok? Bien, vamos adelante ahora con los depredadores, digamos, ahora los pasivos, ¿sí? A diferencia de los activos, la maestra les va a platicar ahora acerca de lo que se entiende por depredadores pasivos. Bueno, los depredadores pasivos, a diferencia de los activos, ellos no salen a buscar a su presa, sino que ellos se sientan y esperan, pero no tan fácil. O sea, ellos ponen trampas generalmente, como lo hace la araña, que pone su tela en un lugar bien seleccionado y entonces de repente
cae ahí atrapada otro insecto o alguna de sus presas y ella ya ahí se aprovecha de sus presas, pero ella no sale a buscar, sino que se pone a esperar. Entonces, por eso se llaman depredadores pasivos. Otro ejemplo de un depredador así, pues son las famosas plantas carnívoras que tienen una estructura que es atrayente para algunos insectos. Llegan, se paran y la planta cierra y quedan atrapados. Y ahí ella los digiere. Entonces, son otro tipo de depredadores que no van a buscar, sino que tienen otra estrategia. Obviamente, si pensamos a nivel de contacto, este tipo de depredadores van a tener menos oportunidades de contacto, porque los otros salen y buscan y entonces es más probable que tengan contacto. Y ellas están esperando, como el vendedor que tiene su local y está esperando a que lleguen los clientes, va a tener menos contacto con clientes que el vendedor que sale y busca a los clientes, pues va a tener mucho más probabilidades de contacto. Entonces, estos son los depredadores pasivos. Ahora vamos a ver ya, bueno, estos dos, depredadores activos y pasivos, nada más recuerden que estamos hablando tanto de herbívoros como de depredadores verdaderos, principalmente en este de depredadores activos, y en depredadores pasivos es más posible que sean depredadores verdaderos. Ahora vamos a ver dos categorías de comportamiento de depredadores para parásitos. Pero primero empezamos con esta. Muy bien. Esta categoría de depredadores, vamos a llamarlo, que ahí se considera dentro de la categoría de depredación a los parásitos. Bien, entonces, parásitos y ya saben ustedes, pueden ser endoparásitos o ectoparásitos. Entonces, la transmisión, o más bien, ya se dijo anteriormente que las poblaciones de estos organismos atacan a un solo, digamos, una población más o menos grande o más o menos pequeña, ataca, ¿cómo se llama? Su estrategia es atacar a un solo individuo, pero cuando la población crece mucho también tienen que, ya sea por su biología misma, pues también tienen que emigrar hacia otro huésped, porque bueno, ya está, ¿cómo se llama? Es la naturaleza así ¿cómo se llama? De migrar hacia otros huéspedes. Entonces, esto ocurre con parásitos y también con patógenos. Entonces, esto, a diferencia de los depredadores verdaderos, incluso de los herbívoros, los parásitos o esta categoría funcional de depredación no tiene, ¿cómo se llama? No forrajea, ¿sí? No forrajea, sino que vive ¿cómo se llama? Encima o dentro de un hospedero y ahí se está alimentando. Y bueno, después, ¿cómo pasa de un hospedero a otro? Bueno, va a pasar mediante transmisión directa, es decir, mediante contacto entre infectados y no infectados, y cuando entran en contacto entre sí, como está ocurriendo ahorita con esta transmisión del virus, aunque no estaríamos hablando pues de un parásito, sino de otra forma es un virus y es una cuestión de enfermedades. Bueno, es un patógeno. Entonces, digamos, el paso de un parásito hacia otro parásito, de un patógeno a otro patógeno, puede ser por transmisión directa, es decir, contacto entre los infectados y no infectados. Bien, entonces, los parásitos transmitidos directamente y uno que se hace, pues, uno tiene que entender esta dinámica de transmisión, cómo va pasando un parásito hacia otro. Pero hay otras formas de transmisión. Les decía, por ejemplo, la transmisión
transmisión de la bacteria responsable del cólera, que le llaman, o la enfermedad del cólera. Pues bueno, dentro del ciclo de vida de ese parásito, pues está una parte de su ciclo de vida que no vive dentro del hospedero, sino que vive en forma libre. Así como también, por ejemplo, hay algunos hongos, hongos que son parásitos de nuestras plantas, que nosotros, si atinamos o conocemos bien la biología de ese hongo y atinamos a romper el ciclo de vida en el estadio donde no está parasitando a nuestras plantas, ¿sí? Entonces podemos tener un buen control de esto. Entonces, ¿cómo se transmiten? Bueno, los medios de transmisión van a ser diferentes a, digamos, a las cuestiones de contagio, como puede ser algunas bacterias, algunos virus. Entonces, el contagio se puede dar a través de desechos, por ejemplo, de desechos o vertidos, por ejemplo, a través del agua, una agua contaminada que entra en contacto con un agua que está limpia, y ¿cómo se llama? El hospedero va y hace uso de ese recurso y por medio de, por ejemplo, al beber agua, si la transmisión es a través de agua, eh, agua contaminada, pues entonces ya se infectó el otro, ¿no? Y así se van haciendo las poblaciones de parásitos, o más bien sí, de parásitos, se van haciendo mucho más grandes y se va haciendo una infección más grande. Esto entonces, también el grado o el tamaño o la epidemia que puede surgir de esto, pues va a ser dependiendo también de la densidad de los hospederos. Si son muchos y que se infectan directamente, pues esto va a ser una infección muy, muy rápida y va a generar lo que ahorita estamos conociendo con el término de pandemia, ¿no? Que se infectan muchísimos, la densidad es muy alta y entonces va a ser, va a ser, va a ser una epidemia mucho, muy grande. Cuando las infecciones son dadas por otros medios, que se transmiten por otros medios, pues ahí, si sabemos la biología bien del ciclo de vida de los parásitos, pues a lo mejor con algunos cuidados nosotros podemos romper ese ciclo y a lo mejor puede haber un control a lo mejor más efectivo. Pero entonces entiéndase que la dinámica de la población de de los hospederos y la dinámica del ciclo de vida y también la dinámica poblacional de los parásitos es muy importante conocerla para poder tener en un momento dado un muy buen control de esto. Ahora vamos por último, a ver la transmisión por parásitos liberados, que en este caso ya implica no la transmisión directa de hospedero infectado a hospedero no infectado, sino que implica lo que estaba comentando el profesor, que hay un momento del parásito que tiene un momento de vida libre, que es liberado por ejemplo, un hospedero infectado libera su parásito, y en esa vida libre que tiene, puede estar en un medio como en este caso el agua, y en ese medio un hospedero susceptible no infectado ingiere el agua y entonces el parásito es transmitido. Y entonces esta es una transmisión por parásitos liberados, y aquí, como decía el profesor, va a estar influyendo otro tipo de factores, ¿no? En la transmisión directa, pues el factor que va a estar diciendo cuánta transmisión hay es qué tanto los individuos se están encontrando, teniendo contacto, qué tan constantemente. Va a ser más posible la transmisión cuando más contacto haya, pero en este caso, como decía el profesor, pues va a estar en función de qué tanto el huésped no infectado tiene contacto con el medio por el que el parásito puede ser transmitido. Entonces, por eso nos enseñan a nosotros a tomar agua desinfectada, bueno, purificada, o tener cuidado con las verduras que comemos, porque sabemos que en todos esos alimentos o bebidas puede haber parásitos de esta forma. Entonces, aquí ya tenemos los 4 tipos
los 4 tipos de comportamiento que puede tener un depredador. Bueno, identificados, ¿no? Porque puede haber más, pero ahorita son los que se han estudiado, los que se han propuesto. Estos son los 4 tipos que se han estudiado. Vamos a seguir con otro tema ahorita, el comportamiento del forrajeo. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿A qué nos vamos a referir con esto de forrajeo óptimo? Bueno, pues nosotros nos hacemos muchas preguntas sobre el comportamiento de un depredador, como dónde concentra su forrajeo, dónde lo hace, por así decirlo, cómo decide dónde ir a buscar su alimento, o cuánto tiempo permanece en los lugares donde está alimentándose o forrajeando, y en qué momento decide pasar a otro lugar. Entonces, lo que nosotros ahorita vamos a hacer es ver este tipo de preguntas, pero desde la perspectiva de cómo un tipo de comportamiento tiene consecuencias en la dinámica de la población. Por ejemplo, en este enfoque del forrajeo óptimo, es entender cómo cierto comportamiento de forrajeo, o sea, cierto comportamiento de cómo buscar el alimento o cómo conseguir el alimento, ha favorecido que cierta población o ciertos genes permanezcan. Es decir, en otras palabras, cuáles han sido los comportamientos que han sido favorecidos o han sido seleccionados por justamente la selección natural, por las condiciones en las que se encuentran los seres vivos. Vamos a decirlo de otra forma, ¿cuál estrategia de alimentación ha sido la más efectiva? Eso es lo que nosotros vamos a estar considerando en esta parte de la depredación, el comportamiento de forrajeo del depredador, ya sea de un herbívoro o de un depredador verdadero. Y bueno, respecto a la efectividad, es importante porque ¿cómo medimos cuál es el forrajeo óptimo? Bueno, pues generalmente se ha tendido a medir con la tasa neta de consumo de energía. Es decir, cuánto realmente está ganando el depredador, descontándole la energía que ya invirtió para buscar su alimento, de la energía que está obteniendo de su alimento, le descontamos la energía que gastó en buscarlo y en cazarlo, o el trabajo que implicó, y cuánta energía neta realmente está ganando. Entonces, bueno, hay que aclarar que algunos organismos realmente no se fijan en obtener la máxima cantidad de energía, sino que se enfocan en otras cosas, como en tener la máxima cantidad de un elemento o tener una dieta más variada. Pero en este caso vamos a centrarnos en los organismos que se enfocan en tener la máxima cantidad de energía. Y en ese sentido va esta visión del forrajeo óptimo. Entonces, ¿qué hace que un depredador tenga cierta o tal estrategia? Pues lo que va a buscar en último término va a ser tener la mayor cantidad de energía neta consumida, y eso va a repercutir entonces en su población, tal vez en el crecimiento de su población, pero al mismo tiempo va a estar repercutiendo en la población de la presa, porque va a estar teniendo cierto daño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a través de estos ejemplos, de estos dibujitos que se ven aquí? Vamos a ver un rango de comportamientos de forrajeo, o sea, varios comportamientos. Esos comportamientos de forrajeo, con este enfoque del forrajeo óptimo, o sea, de obtener la mayor cantidad de energía posible, teniendo en cuenta que va a haber otros factores como la búsqueda, o tal vez la competencia, o tal vez tener que estarse protegiendo de los depredadores, que los
que los seres vivos, en este caso los animales, van a tomar en cuenta para elegir uno u otro comportamiento de forrajeo. Entonces vamos a iniciar con el primer comportamiento de forrajeo, que tiene que ver con la selección del hábitat. Entonces, observen por favor esta imagen, que es la que vamos a analizar, de un conejito. Y bueno, vamos a empezar con esta de selección del hábitat. Muy bien. Cuando la maestra, ahorita que acaba de hablar en su intervención, está ya implicando estaba hablando de la implicación que tiene este concepto de forrajeo óptimo, ¿no? Estaba hablando de, ¿cómo se llama? De factores, de otros factores como por ejemplo podrían ser competidores, como podrían ser depredadores, como podría ser también entonces incluso la cantidad de compañeros que van a hacer uso de ese mismo recurso, en fin, muchos otros, hay implicados muchos factores. Y uno de esos factores también está la selección del hábitat. ¿Dónde? Ahí tengo el alimento. Yo sé que hay alimento, pero ¿a dónde me voy? ¿Sí? Entonces, ya tiene que tomar, no es, digamos, en el sentido como nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Sino que estas vienen ya, tal vez le vienen por herencia y por lo tanto ya vienen implicadas la toma de decisiones de los animales, viene ahora sí que por instinto, ¿no? ¿Sí? Pero ese instinto precisamente viene dado como evolución ¿cómo se llama?, del tipo de alimento o de la cantidad de alimento que está tomando, y pues tiene que en un momento dado nosotros se pone así o se ejemplifica de esta manera, pues para que nosotros lo tenemos que entender de esa manera, ¿no? Bueno, ¿dónde me alimento? ¿Sí? ¿Dónde hay mejor calidad de alimento? Y aquí, digamos, la figurita aquí del conejito decidiendo hacia, ¿se va al pastizal o se va al bosque? ¿Sí? ¿Y en función de qué? Pues de la calidad de alimento, de la cantidad de alimento. En fin. Entonces, ven ahí ustedes, el conejito está con el signo de interrogación, pero el de la derecha, la figura de la derecha, la carita está sonriendo, ¿no? Que prefiere irse al bosque en lugar de qué, ¿cómo se llama?, de irse al pastizal. Pero ¿cuál fue la decisión? ¿Qué factor está haciendo que este conejo se vaya hacia el bosque y sino hacia el pastizal? Entonces, pues va a depender entonces aquí de si el riesgo es alto o no es alto, de si la calidad del alimento es baja o es alta, en fin. Entonces, por un lado, tal vez el pastizal le está ofreciendo una cantidad de alimento, pero no puede estar mucho tiempo ahí porque otros factores lo están impidiendo, como pueden ser algunos depredadores, pero eso viene más adelante, ¿no? Entonces, ¿dónde se alimenta? Sí, ¿cuánto tiempo puedo estar ahí para alimentarme? ¿Cómo se llama? ¿Tiempos cortos o tiempos largos? Si me estoy un tiempo largo, entonces a lo mejor, ¿cómo se llama? Me corro algún riesgo. Ahora, en cuanto a la calidad del alimento, ¿cuál voy a digerir? ¿Dónde está el alimento que yo puedo digerir más rápido o más lento y que me produzca un beneficio neto? En fin, ¿cómo se llama? Podemos nosotros pensar en muchas consideraciones. Obviamente los animales tienen esto solamente por instinto, ¿no? Vamos más adelante a otro aspecto. Entonces, selección del hábitat. ¿Dónde está lo mejor? Bien, entonces aquí, lo que les estaba hablando hace un momento, ¿no? ¿Dónde me voy a buscar mi alimento? ¿Dónde voy a forrajear? Entonces, aquí las dos opciones que se le presentan aquí: mucho alimento, pero corre peligro porque hay depredadores. Poco alimento, ¿sí? Pero no corro peligro de depredación. Entonces, bueno, ven la carita del conejo, que pues la preferencia se va a dar pues donde corro menos peligro, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es, digamos, otro aspecto que tienen que considerar. Este es
un factor biótico el que está incidiendo en esta cuestión. Bien, vamos más adelante, entonces, otra consideración que podemos hacer es, ¿cómo se llama? El tiempo, ¿no? de permanencia de lo que les decía hace rato también, el tiempo de permanencia en la zona donde yo voy a buscar mi alimento. ¿Sí? Hay que comer rápido, por, o me puedo quedar más tiempo ahí ¿cómo se llama? Alimentándome. ¿Cuál es el contexto? Entonces, tiene que decidir, si conoce ese hábitat, sabe, por ejemplo, que puede haber, digamos, en una parte del hábitat donde hay mucho alimento, pero el tiempo tiene que ser muy corto. ¿Por qué? Pues porque puede haber depredadores o porque puede haber competidores de la misma o de otra especie, etcétera. Entonces, habrá que alimentarse lo más rápidamente posible. O, en otro contexto, me puedo alimentar por más tiempo, aunque haya menos calidad, o tal vez, o menos cantidad del alimento, pero otros factores ya no están interviniendo tan intensamente como pudiera ser pues la competencia u otros o depredadores. Entonces, eh, a lo mejor, ¿cómo se llama? Se aprovecha estaba ahorita recordando lo quiero poner como ejemplo, una observación que tengo a diario ahorita aquí en el jardín de la casa. Le comentaba yo a la maestra que mi esposa da, le daba a cierta especie que nos gusta su canto, la empezó a alimentar con migajas de pan o de tortilla, ¿no? Primero venía esa especie, después se dieron cuenta, ahora ya tiene competidores a otras dos especies, las urracas, esos, los anates, y otra especie también que es muy oportunista, que es un gorrión, el gorrión inglés. Entonces ya le vinieron a competir. Entonces, está, digamos, muy rica ¿cómo se llama? La cantidad de alimento, y posiblemente la calidad de alimento les sea muy favorable a estos, pero ahora ¿cuál llegan primero? Ahora los oportunistas, los pequeños gorriones, llegan y rapidísimo se aprovechan porque de enseguida llega ahora sí que el dueño del recurso y los corre, ¿no? Se los agrede. Eh, entonces ahí el factor competencia interespecífica ya se está dando. Entonces aprovecha al máximo lo aprovechable de ese recurso, pero deja alimento sin aprovechar, ¿sí? Entonces, ahí pueden entrar ya cuestiones de sutileza, ¿no? El tiempo de permanencia, por qué viene dado, ¿no? ¿Qué rango de alimento? Le decía yo a la maestra, cosas tan sutiles, ¿no? Por ejemplo, ahorita el pájaro pequeño aprovecha las migajas más pequeñas, y los pájaros más grandes las migajas más grandes, y entonces reparten el recurso, tal vez en detrimento de otra población que se alimenta de esto mismo, ¿no? O incluso sutilezas como la que acabo de observar, ¿no? Le comentaba a la maestra, una de las especies que competían por esas migajas se dio cuenta por ahí que había un hormiguero cerca y que esas hormigas estaban en plena reproducción, y que había pues una oportunidad de alimentarse de las hormigas que están aladas, ¿no? Entonces empezaron a comer de esas hormigas, y es más calidad de alimento, porque había más proteína por ahí, y entonces, pues digo, los pajarillos estos, el gorrión inglés, le dijo, pues ahí le dejo a las urracas y al otro, el otra ave canora que venía a comer migajas, les dejaba sus migajas, y se hacía ¿cómo se llama? De la proteína que le implica, que, que le dan, ¿cómo se llama? El comer hormigas, ¿no? Entonces, sutilezas de ese tipo son los que tenemos que considerar, ¿no? Y bueno, esta de bien a cuento, pues, por el tiempo de permanencia, ¿no? Ya no me das chance de comer más migajas, me voy a comer allá las hormigas, en fin. Tomas de decisiones que tienen que hacer los depredadores, y obviamente tiene consecuencias para las poblaciones ya en su dinámica de crecimiento. Bien, vamos más adelante entonces con me parece que es un factor más que hay que considerar para la cuestión de depredación. Esto de la calidad del parche, con consumidores, ¿no? Aquí está, digamos así, muy tajante el ejemplo.
¿sí? Calidad, más alimento, a lo mejor más cantidad y más calidad, pero me lo van a competir, ¿sí? Hacia el otro lado, al lado derecho, menos alimento, pero sin competidores. ¿Qué prefiero? Pues obviamente, hasta en, ¿cómo se llama? Nosotros lo pensamos siempre en términos de, ¿cómo se llama? Del menor esfuerzo, ¿no? Sí, pues vamos a preferir ahí donde no haya competidores, pero vamos a tener el alimento disponible para nosotros solos. Es lo que les decía ahorita en el caso de los gorriones que se estaban compitiendo por el alimento de las migajas de pan o de tortilla, vieron la oportunidad de, ¿cómo se llama?, de alimentarse de las hormigas, pues se fueron ahí donde no tenían competidores. Y bueno, pues y tenía más calidad pues para ellos en términos de cantidad y tal vez hasta de calidad de alimento para estos gorriones, ¿no? Lo podía ejemplificar de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahorita entonces más adelante a ver qué conclusiones nos da la maestra en torno a esta, digamos, simplificación del contexto de la, ¿cómo se llama?, de la depredación. Y pues a final de cuentas, pues, ¿cuál va a ser la dieta óptima, no? Y de eso nos va a platicar la maestra. Entonces, bueno, pues ya vimos varios comportamientos de forrajeo que puede tener algunas especies. Pero ahorita vamos a hablar de algo que es la dieta óptima, o sea, eh, qué tan abierta, qué tanta amplitud, qué tantas cosas puede comer el, el animal o el ser vivo, el depredador. Porque realmente ningún depredador puede consumir todo tipo de presas. O sea, simplemente morfológicamente no tienen tal vez el aparato bucal o el tamaño o lo que sea para poder consumir algún tipo de presas. Por ejemplo, los colibríes, cuyo pico es alargado, no pueden consumir semillas. Es un pico especializado para el néctar. Entonces, y luego, lo interesante es que aunque dentro de lo que pueden comer, que su cuerpo está adaptado para comer, ahí todavía hacen también selección. Por ejemplo, veíamos alguna vez el caso de unos colibríes y había un colibrí que solo comía de un tipo de flor, néctar de un tipo de flor. Entonces, restringen su dieta a pesar de que pueden comer de muchas cosas, a ciertas presas específicas. Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando justamente en esta parte, en el siguiente tema. Lo que vamos a ver es ese tema, en función de qué o cómo un organismo, un depredador, decide qué presas consumir. Y como estábamos hablando, no es que tomen decisiones conscientes como nosotros, sino en su programa que tienen, por así decirlo, su programa, su instinto, que los lleva a tomar cierta decisión y no otra, o a tener cierto comportamiento de forrajeo y en este caso a escoger a sus presas. Bien, pasemos ahora a entender este concepto de una parte de lo que es el comportamiento o la conducta de los depredadores. Es algo, un concepto que se le llama amplitud óptima de dieta. ¿Qué queremos decir con esto? Amplitud óptima, ¿sí? Bueno, entonces, primero, por amplitud. Amplitud lo vamos a entender en términos del rango, el rango de tipo de alimentos que puede consumir un depredador o que consume. O sea, uno, dos tipos de presa, cuatro, cinco, los que sean, ¿no? Y la cuestión de óptimo, bueno, con cuántos tipos de presa llenan los requisitos en cuanto a sus requerimientos energéticos, es decir, pues la calidad del alimento, qué tanto trabajo le cuesta, buscarlo, manipularlo, etcétera. Entonces, todos estos factores van a entrar en juego
para nosotros poder, digamos, a lo mejor más adelante, y es de lo que les va a platicar la maestra, de hacer predicciones haciendo una serie de consideraciones respecto a esta cuestión de amplitud de la dieta de un depredador. Bueno, entonces, en función de esto, podemos encontrar que las respuestas de los depredadores, pues pueden ser, digamos, el que solamente se alimenten de muchos tipos de alimentos, muchos tipos de presas puede ser. Y entonces, ¿cómo les decimos a esto? Les vamos a llamar en términos, ahora sí que generales, les vamos a llamar generalistas, ¿no? Es decir, son comentábamos aquí en corto con la maestra de que a lo mejor podemos analogar, ¿no? Cuando nosotros, ¿cómo se llama? Andamos ya con algo de hambre y pues cualquier taco, cualquier puesto de tacos nos parece apropiado y pues ahí le vamos, ¿no? Vámonos a comer, ¿no? ¿Qué son? Taquitos de canasta, le entramos a los taquitos de canasta. ¿Sí? Que vámonos a la Merced o nos esperamos. Ya ven ustedes también, incluso aquí en Chapingo, ¿no? Pues que vámonos a la Merced, porque ya no me dio tiempo de llegar al comedor y ya tengo clase temprano. Pues somos generalistas, no importa. Pero hay colegas o hay compañeros que sí tienen que irse incluso hasta ¿cómo se llama? Al comedor, ¿cómo se llama? Los que son más especialistas en el Vegetariano, alimento, que ¿no? son Al vegetariano los vegetarianos. o al Entonces, pues deportivo, ¿no? ellos son más especialistas, ¿no? Entonces, pues ni modo, su estómago no acepta cualquier cosa, ¿sí? Como los de los que somos generalistas. Yo soy un generalista. Tal vez la maestra a lo mejor tiende hacia la especialización, pero no sé por ahí. Bueno, entonces, en eso, así de simple se puede traducir. Eh, qué voy a comer, cuánto trabajo me cuesta, qué calidad, y entonces lo generalista, pues no van a sufrir, digamos que mucho por encontrar el alimento, ¿no? Entonces hay una buena cantidad de presas, tiene la disposición del alimento a la mano, digamos como que no sufre, pero la calidad del alimento, eso en qué va a repercutir a nivel individual y a nivel de la población. ¿Cómo va a repercutir en esto, no? Pues si lo analogamos al tipo de alimento de nosotros los humanos, y sobre todo aquí en México, pues a lo mejor repercute en que nuestra población, ya ven que ahora tenemos esas cuestiones de morbilidad muy altas ahora con eso del coronavirus. ¿Y a quiénes ataca? Pues a los que están más mal alimentados y que por estar mal alimentados, pues ya tienen una serie de enfermedades que conllevan ese tipo de mala alimentación. Tal vez a los especialistas les vaya mejor, no sé. Pero bueno, entonces, esta es la ventaja que pudieran tener los generalistas sobre los especialistas. Los especialistas, bueno, aquí ellos tienen una ventaja de que si se especializan en un tipo de alimento, entonces es muy posible que tengan ese alimento disponible solamente para él. Ujú. Entonces, ningún otro depredador va a alimentarse de lo que él se alimenta. Así que esa pudiera ser una desventaja, pero también una ventaja. Pero también puede ser una desventaja porque si desaparece ese alimento por alguna cuestión de cambios en el ambiente, entonces ese tipo de alimento desaparece y con él desaparece la otra especie. Esas son de las cuestiones que a veces pues nosotros no valoramos y, pues modificamos los ambientes muy drásticamente, no pensando en este tipo pues, de relaciones, de interacciones que se están dando en este nivel y pues nosotros propiciamos mucho pues esta extinción de especies, ¿no? Entonces, ventajas, desventajas, por un lado, todo lo podemos nosotros valorar en ese término. Bueno, ¿qué hacemos para, ¿cómo se llama?
¿Cuáles son estas estrategias de búsqueda que tienen los depredadores para llegar, digamos, a un óptimo en su alimentación? ¿Cuál es ¿Hay una presa ideal? ¿Sí? Pues si la hay, ¿cómo se llama? Pues tiene que hacerse nosotros para ver el efecto que tiene, ¿cómo se llama? Sobre la población de depredadores, pues tenemos que considerar o pensar que los depredadores tienen una serie de estrategias precisamente para buscar ese óptimo en el alimento, ¿no? ¿Y qué va a incluir? Bueno, pues va a incluir muchas cosas como, ya les decía, los tiempos de manipulación, ¿no? La captura, el que la mato, la despedazo, la digiero, y cuánto tiempo tengo que esperar. No es lo mismo digerir grasa que digerir carne maciza o huesito, no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que esperar. Y bueno, entonces en función de eso se van dando las preferencias, ¿no? Y de eso es lo que les va a hablar ahorita la maestra. ¿Qué presa le resulta más rentable? Digamos, estamos buscando como que un modelo óptimo. ¿Qué presa le resulta más rentable en términos de lo que le estaba yo diciendo, ¿no? De la calidad del alimento, del tiempo que me cuesta manipularlo, del tiempo que me cuesta buscarlo, en fin, y todos los demás factores de la competencia, en fin, es complicado. Bueno, de eso nos va a hablar la maestra. ¿Qué presa le resulta más rentable y en qué términos? ¿Sí? ¿Y cuánto le cuesta? ¿Sí? Porque todo en esta vida tiene costos, ¿sí? Como lo estamos viendo actualmente. Adelante, maestra. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la presa más rentable para un depredador? Va a ser la que tenga una tasa neta de consumo de energía más alta, o sea, la que la consume el depredador, pero lo que gastó en buscarla y manipularla no le quitó tanta de esa energía y entonces obtuvo el mayor rendimiento, por así decirlo, la mayor ganancia. Esa va a ser la presa más rentable. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Ok? Un depredador ya sabe cuál es su presa más rentable, de la que le saca más energía. Pero si se le presenta otra presa que también puede comer, pero que es un poco menos rentable, es la segunda presa más rentable, ¿la come o no la come? ¿O sigue buscando a su presa más rentable? O si ya come el segundo tipo, ¿qué pasa con la tercera más rentable o la cuarta más rentable si se las encuentra? ¿Las consume? Bueno, pues va a estar en función de realmente cuándo. Fíjense, vamos a ver aquí unos pequeños modelitos interesantes que nos van a ayudar a entender este proceso. ¿Cuándo va a ampliar su dieta un depredador? Bueno, la va a ampliar, fíjense, si ya, si después de encontrar una presa con una tasa esperada de consumo de energía, perdón. Ah, sí. ¿Cuánto va a pagar, cuándo va a pagar un depredador por incluir a una presa que sea menos rentable? ¿Cuándo le va a convenir? Bueno, aquí lo tenemos de una forma muy esquemática y muy clara. Observen en la ecuación que tenemos dos tipos de... Déjenme saco un lásercito. Aquí. Fíjense, tenemos en esta ecuación la energía del segundo tipo más rentable. Digo, del segundo tipo más rentable, perdón, aquí sería, por ejemplo, el más rentable era un conejo, pero el segundo tipo más rentable era la ardilla. Entonces, esta es la energía que obtiene por no haber encontrado, no encuentra el conejo, el depredador, pero encuentra la ardilla. H2 significa el tiempo estimado de manejo para el segundo tipo más rentable, o sea, ya tiene a la ardilla, ahora lo que tiene que hacer para consumirla, la energía que le lleva consumirla y obtener su energía.
ok, si la división de la energía que obtiene entre la energía que gasta es mayor a lo que le tomaría ir a buscar a la presa, o sea, S1, que es el tiempo estimado de búsqueda para el tipo más rentable, o sea, para el conejo. Si dice, me conviene más comerme la ardilla que ir a buscar al conejo, porque de aquí a que lo encuentro y luego lo manejo, lo consumo, aunque sea más rentable y me dé más energía, la verdad es que ahorita me va a costar mucho trabajo encontrarlo, porque tal vez hay pocos conejos, es un momento de escasez de alimento, entonces me conviene aunque sea comerme a la ardilla. Entonces, por eso dice, sí va a comerse el segundo tipo más rentable, pero ¿cuándo? Cuando el consumirlo en ese momento le sea más, obtenga más energía que esperar a encontrar al más rentable. Pero la situación cambiaría si hay muchos conejos y entonces se encontró una ardilla, pero en un minuto se va a encontrar a un conejo. No va a ser mucho el tiempo de espera, el tiempo de búsqueda y por lo tanto el depredador decide mejor irse por el tipo más rentable. Entonces, sí va a ampliar su dieta, sí cuando le sea, cuando obtenga más energía de comerse inmediatamente a su otra presa que estar buscando a la presa de la que es más rentable. Ahora, ¿qué más podemos ver de esto? Bueno, comería a la tercera más rentable, a la cuarta más rentable. La respuesta sigue siendo ¿cuándo? Ok, lo mismo. Si se encuentra, aquí ya vamos a hacer una generalización. Si se encuentra al siguiente tipo más rentable, que puede ser el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no? No sé, dependiendo. Y en función del tiempo de manejo, para ese siguiente tipo más rentable, si eso es mayor que el contenido de energía para los elementos que ya están en su dieta entre lo que tiene que buscar, el tiempo que tiene que invertir para buscarlos y encontrarlos y el tiempo que tiene que invertir para manipularlos a los que ya están en su dieta, sí va a agarrar a uno que va a seguir siendo el siguiente tipo más rentable, aunque no le va en ese momento no fuera tan rentable como encontrar a los otros, pero como tal vez por las condiciones las otras presas son difíciles de encontrar, en ese momento se hace más rentable que consuma la presa que tiene enfrente y no se espere hasta que gaste toda una energía para encontrar a la otra presa. Entonces, con esto ya se entiende de forma muy general el modelo de dieta óptima, donde vamos a analizar de nuevo esta ecuación. N es el contenido de energía para el siguiente tipo más rentable. HN es el tiempo estimado de manejo para el siguiente tipo más rentable. Entre más grande sea esto, pues menos energía va a obtener. Pero si aún así esto es más grande que el contenido de energía de los elementos que ya están en su dieta, por ejemplo, si aquí fuera el cuarto, serían el 1, 2 y 3, entre el tiempo estimado de búsqueda para los elementos que ya están en su dieta, más el tiempo estimado de manejo para los elementos que ya están en su dieta. En pocas palabras, si le es más fácil comerse y obtener la energía, y va a obtener más energía de lo que ya tiene enfrente, se lo va a comer, sin importar que haya otros más rentables, porque le va a costar más energía encontrar a los otros más rentables. Entonces, se va a desgastar, sí los va a llegar a consumir, pero ya al final
digamos, como la ganancia va a ser menor, entonces sí va a ampliar su dieta. Y todo eso va a ser en función de las condiciones del ambiente, como ahorita vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, con base en esta perspectiva que acabamos de ver, de cómo toman sus decisiones con base en este modelo de la dieta óptima o del forrajeo óptimo, pues se pueden hacer algunas predicciones. Por ejemplo, nosotros al ver que los depredadores sí continúan ampliando su dieta y van agregando estas presas menos rentables, solamente cuando eso signifique que su tasa general de consumo de energía será empleada, entonces vamos a poder ver que realmente ellos siempre van a buscar maximizar su tasa general de consumo de energía. Entonces, vamos a ver entonces, ¿qué predicciones podemos hacer en función de estas ideas? Primero vamos a hablar de los generalistas. Bien. Dada con base en los comentarios que acaba de hacer la maestra, bien podríamos entonces, digamos, como que categorizar esta cuestión, esta interacción de la depredación, y en específico hacia los depredadores, que podríamos categorizarlos incluso hasta taxonómicamente, ¿no? Y hablar ¿cómo se llama?, de los monofagos, que serían la categoría de los especialistas, pasando por oligofagos, que digamos que comerían una cantidad más o menos diversa de presas, o inclusive irnos hacia ya el extremo, los que estamos llamando generalistas, que entonces los llamaríamos también en una categoría taxonómica, los podríamos llamar como los polifagos. Entonces, podemos ir en ese rango, ¿no? De especialistas hacia generalistas. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita una analogía, ¿no? Pues, ¿qué conviene más, no? ¿Ser especialista o ser generalista? Pues va a depender, ¿no? Va a depender precisamente de dos factores, sobre todo los que hacíamos mención, o hacía mención también la maestra ya en el modelo, de dos factores. El valor energético que tenga para el depredador, la presa, el valor energético, y los tiempos. Esas dos variables. Tiempo, resumido en las cuestiones de tiempo de manipulación, búsqueda, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, esos dos factores, tiempo y valor energético, son los que van a determinar el que un depredador se especialice o se vuelva más generalista. O analogando aquí con la carrera, ¿no? Pues yo era especialista en fitotecnia, pero ¿sí? Las circunstancias de oferta de trabajo me obligaron a ser más generalista, me obligaron a ser más agrónomo que especialista en. Entonces, eso puede estar pasando, ¿no? Ustedes van a optar, si el especialista en fitotecnia es el que se requiere y la oferta de trabajo hay lo suficiente, pues el especialista, ¿no? Pero si se requiere solamente el agrónomo que le entre a todo tipo de cuestiones agronómicas, pues va a tener que hacerse más generalista en esos aspectos. Y afortunadamente creo que tienen ustedes la preparación. Pero bueno, pasando ya al tema que nos ocupa, pues entonces eso es lo que esto de la predicción es, podríamos ¿cómo se llama?, sacar en conclusión esto de los generalistas y especialistas. ¿Cómo sacarle provecho a esto, no? Para nosotros. Estaba comentando aquí también en corto con la maestra de las observaciones que estoy haciendo aquí en el jardín con esas tres especies de animales, ¿no? Las tres, digamos, las tres especies las conozco. Por ejemplo, de las urracas o los anates, sé que se alimentan, por ejemplo, le gusta mucho el germinado de maíz, pero ya me di cuenta que también le gustan las migajas ¿cómo se llama?, de pan y de tortilla, pero también comen insectos y también comen larvas de incluso algunas especies que son plagas para nosotros.
cómo hacerle para aprovechar esa cualidad y que nos echaran la mano a controlar plagas ahí en el campo experimental. ¿Cómo le hacemos para restringirles los alimentos y que se vuelvan más especialistas en algún alimento que a nosotros nos convenga que se alimenten, si hay tantos, ¿no? En fin, esa es ¿cómo se llama? La, de las predicciones que nosotros podíamos aprovechar. Pero ¿cómo hacerle? Esa es la cuestión. Ahí está, ¿cómo se llama? Generar el conocimiento y después aplicarlo. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Para ya pasar al terreno aplicado. Mientras tanto, pues esto sabemos pues que ¿cómo se llama? El tipo de depredadores los podemos encontrar desde los monofagos hasta los polifagos y entonces en ese rango encontramos especialistas y generalistas. Uh-huh. ¿Qué implicaciones tiene para las poblaciones? Bueno, ya lo comentábamos más atrás, pero yo creo que teniendo claro esta cuestión de, de si especialista o generalista, pues va a depender de muchos otros factores dentro del ambiente. ¿Sí? Y aquí entonces ahorita la maestra nos va a comentar algo, digamos este, que puede ser, digamos, el extremo de la, ¿cómo se llama? O la sutileza, o los extremos a los que puede llegar precisamente esto de la especialización, ¿no? O incluso ¿cómo se llama? En un momento dado, la toma de decisiones de algunas especies que bien pueden ser generalistas o bien pueden especializarse si así las condiciones y los recursos se los permiten. De esto nos va a dar un ejemplo la maestra ahorita, hablar de ese tipo de cuestiones tan sutiles que se pueden dar en la naturaleza y que, bueno, aterrizarlo ya en el plano aplicado, pues hay que tomar toda esa serie de consideraciones, primero para hacer los modelos y después para que ese conocimiento ya hacerlo asequible a cuestiones prácticas. Adelante, maestra. Entonces, los especialistas, a diferencia de los generalistas, ellos van a ser depredadores que tienen tiempos de manejo de sus presas más largos en relación a sus tiempos de búsqueda. ¿Por qué tienden a ser especialistas? Porque, pues como se tardan mucho en manejar a su presa, en comérsela, y se tardan menos en buscarla porque puede ser que esté muy accesible, como es el caso de los leones. Por ejemplo, los leones que casi siempre viven constantemente viendo a sus presas. Entonces, sus tiempos de búsqueda son insignificantes en relación a sus tiempos de manejo. Entonces, ellos prefieren ser especialistas porque su presa más rentable la van a tener a la mano y las otras presas menos rentables pues también, pero no tardan nada en buscar a su presa más rentable. Entonces, ese tipo de especies son las que van a buscar ser más especialistas, a diferencia de los generalistas que pues ellos tardan menos en manejar a su presa que en buscarla, tardan más. Pero no solamente vamos a tener este tipo de detalles, sino que también en algunos casos vamos a ver la situación de que un especialista en unas condiciones puede funcionar como puede decidir ser un generalista o un generalista puede decidir ser un especialista. ¿Por qué? Bueno, pues en función de la abundancia de recursos. Por ejemplo, si un depredador tiene una dieta más amplia, debe tener una dieta más amplia, entonces en un entorno improductivo, donde las presas son relativamente raras y los tiempos de búsqueda relativamente grandes, entonces más bien va a ser esto de tener esa dieta amplia, de ser
generalista. Pero ¿qué pasa cuando ocurre que hay un entorno productivo? Cuando hay mucho alimento, muchas presas, los tiempos de búsqueda se hacen más pequeños. Entonces, en ese caso, el depredador va a poder hacer una selección, porque como hay mucho, pues mejor selecciona lo que le es más rentable, lo que le va a hacer más, le va a beneficiar mejor. Y en este caso que hemos estado hablando, lo que tenga más energía. Y un ejemplo de esto es un oso. Vean a este oso. Ursus arctos. Bueno, este es el oso pardo, pero también el oso negro tiene este comportamiento. Vean, este oso pardo, pues le gustan mucho los salmones. Pero ¿qué pasa con este oso pardo? Bueno, este oso pardo se vio en un estudio en Alaska que cuando la disponibilidad de salmón era alta, los osos consumían menos biomasa por pez. Y bueno, ¿por qué consumían menos biomasa por pez? Porque seleccionaban a los peces más ricos en energía o a las partes más ricas en energía. Por ejemplo, si seleccionaban a los peces más ricos en energía, seleccionaban a aquellos que todavía no habían engendrado y que por lo tanto no habían perdido energía en la reproducción. O si escogían las partes más ricas en energía, entonces escogían partes como huevos en las hembras o cerebro en los machos, que son las partes que más les van a aportar energía. Y entonces, en ese sentido, se volvieron especialistas cuando había una mayor disponibilidad de salmón. Esto lo vamos a ver en esta gráfica. Observen, por favor. Fíjense cómo acá de este lado tenemos el promedio del porcentaje de biomasa consumida por pez cazado por el oso. Y acá tenemos la densidad de salmones. Entonces, fíjense, a mayor densidad de salmón, menor va a ser el porcentaje de biomasa consumida por pez. Los osos, al tener mucho que comer, se escogían las mejores partes. Entonces, pues esta es una lección que nos da las especies naturales, ¿no? Que a veces podemos tener mucho que comer, pero no por eso hay que comer tanto y perjudicar a nuestro cuerpo. Más bien podemos seleccionar lo mejor, lo que va a tener el mejor efecto en nuestro cuerpo, y eso pues va a tener mejores resultados. Es algo que nos enseñan los osos, pero bueno, podemos decidir aprender de ellos o seguir siendo generalistas y haciendo lo que sea con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, aquí están las predicciones que podemos hacer con este modelo del forrajeo óptimo. Y bueno, a continuación vamos a hablar de la dinámica de poblaciones que puede surgir a partir de la interacción depredador-presa. Perdón, errores técnicos, pero vamos a continuar con dinámica de poblaciones. Bien, vamos a ver estas cuestiones de abundancias de depredadores y de presas, ¿no? Una manera simplificada que se presenta en muchos textos, pues es ver pues que las tendencias en abundancia de depredadores y de presas pues tienden a ser, digamos, como especies de ciclos, ¿no? Hay más presas, entonces la abundancia de los depredadores empieza a aumentar. Pero el aumento de los depredadores hace que entonces haya menos presas y entonces esa población baja. Si esa población baja, menos alimento para los depredadores, entonces permite que haya un aumento en la densidad de las presas y así cíclicamente se van, digamos, como que siguiendo las abundancias una tras otra, ¿no? Más depredadores, menos presas, más depredadores, bajan, en fin. Todo esto se vuelve cíclico en el tiempo, con un cierto retraso, pero
tendiendo a hacer ciclos de abundancia de ambas especies en esta interacción. Bueno, ya viene ejemplificado esto con esta, las oscilaciones pueden estar, ¿cómo se llama?, aplicadas, lo que decíamos en el tiempo. Es un esquemita que es, digamos, un poquito, a lo mejor queda más clara esta cuestión, ¿no? Tiene una buena cantidad de presas, mucha presa. Bueno, entonces, bajar, ahí está, digamos, este depredador llorando la muerte de sus congéneros, bajó la densidad, pero bueno, ya hubo más alimento, esto le permitió alimentarse mejor, se encuentra con pareja y empiezan a procrear, hay más alimento y entonces tienen más descendencia. Al tener más descendencia, aumenta la cantidad de depredadores, pero baja ¿cómo se llama? La de las presas, aun cuando tengan otro tipo de, ¿cómo se llama?, de presas de las cuales alimentarse, aun cuando baje la presa principal, bueno, van a tener un alimento ahí secundario del cual pueden echar mano y nuevamente la población de depredadores aumentar y así, otra vez, se da esa oscilación en el tiempo en cuanto a las abundancias de una u otra especie. Bien, vamos adelante. Muy bien. Bueno, pues ahora, ya viendo esta introducción, que siempre hay estos ciclos, pues vamos a ver el modelo Lotka-Volterra depredador-presa, que explica justamente estas oscilaciones. En el modelo Lotka-Volterra depredador-presa, pues vamos a tener, bueno, para empezar, entender que es uno también de los modelos matemáticos fundamentales de la ecología, pero vamos a tener dos componentes principales en el modelo Lotka-Volterra. Uno es P, que es el tamaño de la población de depredadores por prey, de depredador. No, predator, perdón, predator. Y N, ajá, perdón, y N, que es el número o biomasa o el tamaño de la población de las presas o plantas, en caso de que sean, que estemos hablando de depredadores herbívoros, ¿verdad? Entonces, tenemos estas dos principales variables, P y N, que son los tamaños de la población del depredador y de la presa. Bueno, ¿qué va a pasar? En ausencia de consumidores, el cambio en N, o sea, el cambio en la población de las presas, en el tiempo, va a ser un crecimiento exponencial en ausencia de consumidores y también con suficientes recursos, pues va a ser un cambio exponencial. Es decir, va a estar dado por la tasa intrínseca de crecimiento, que es R, que ya ustedes conocen, por el tamaño de la población. Va a ir creciendo al ritmo de la tasa intrínseca de crecimiento. Pero ahora tenemos que agregarle el factor de predación. Es decir, ya tenemos que la población de la presa va a crecer a un ritmo de R por N. Ahora queremos agregarle a esa ecuación el factor de predación. Entonces, para agregarle el factor de predación, nosotros tenemos que agregar un término que signifique que los depredadores están eliminando a las presas. Bueno, ¿a qué ritmo van a ir eliminando a las presas? Pues va a depender de la frecuencia de encuentros entre los depredadores y las presas, qué tanto se encuentran. Y entonces, en función de qué va a estar dado eso, pues en el tamaño de las poblaciones de los depredadores y de las presas. Si hay muchos depredadores, si hay muchas presas, pues se van a encontrar frecuentemente porque son muchos. Pero si hay pocos, tanto, por ejemplo, pocas presas y pocos depredadores, pues y muchos depredadores se van a encontrar poco porque hay pocas presas. Y si hay pocos de los dos, pues se van a encontrar todavía menos. Entonces, si nosotros le ponemos a la ecuación los tamaños de los tamaños de la población, de cada una de las poblaciones, con eso nosotros vamos a estar indicando la frecuencia de los encuentros. Pero no solamente se necesita eso. Ahora tenemos que
también meterle un factor que de esos encuentros, cuántos se convierten en que las presas son consumidas. Entonces, el número exacto encontrado y consumido va a estar dado por un factor que le vamos a llamar A, que es la eficiencia de búsqueda y ataque del depredador. El depredador, ¿qué tan eficiente es para buscar, encontrar y atacar a su presa? Es eficiente, es rápido, lo hace bien, casi a todas las presas que encuentra las atrapa, o es medio lento, se le van, se le escapan. Entonces, a esa capacidad del depredador le vamos a llamar A. Entonces, ya el factor depredación va a estar dado por este término, A por P por N, que va a indicar la frecuencia de encuentros y la efectividad del depredador para encontrar y atacar a su presa. Bueno, entonces aquí ya tenemos el cambio de la población de la presa. Pero ahora, ¿cómo se va a expresar esto desde esta perspectiva en la población del depredador? El cambio de en la población de la presa en el tiempo va a estar y va a ser igual. Primero vamos a ponerle que una población de un depredador en ausencia de alimento va a tener una mortalidad exponencial. Es decir, lo contrario a la población de presas en ausencia de depredadores, que tiene un crecimiento exponencial. La población de depredador en ausencia de su presa, que es en ausencia de alimento, pues va a estar muriendo. Va a tener una mortalidad exponencial. Y esa mortalidad exponencial la vamos a estar dada por, va a estar dada por Q, que es su tasa de mortalidad, o lo contrario a la tasa intrínseca de crecimiento. Aquí va a ser la tasa intrínseca de mortalidad por el tamaño de su población. Y obviamente va a tener un signo negativo porque va a ser una disminución, un decaimiento exponencial. Entonces, ya tenemos aquí, en ausencia de presas, qué le pasa a la población del depredador. Pero ahora tenemos que meterle el factor cómo crece la población del depredador en presencia de las presas. Ahora tenemos que ponerle ese factor de cómo influye que haya alimento o que haya presas en el hábitat del depredador en el tamaño de su población. Entonces vamos a contrarrestarlo con el nacimiento de los depredadores. El nacimiento de los depredadores va a estar muy de la mano de la disponibilidad de presas. ¿Por qué? Porque para que nazcan depredadores, pues tienen que haber depredadores que estén comiendo y que puedan estar reproduciéndose y que puedan estar dando, que puedan estar ayudando a sus hijos a crecer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a meter estos factores, estas letras. ¿Qué significan estas letras? Bueno, nosotros ya conocemos APN, pero ahora queremos saber qué es F. Bueno, nosotros vamos a contrarrestar la mortalidad con el nacimiento de los depredadores. Ese nacimiento de los depredadores va a depender de la tasa a la que se consumen los alimentos, que es el factor que nosotros ya conocemos, APN, que es la frecuencia con la que se encuentran el depredador y la presa, y la efectividad del depredador para encontrar y atacar a su presa. Eso le va a dar la capacidad de alimentarse. Pero además, F va a ser la eficiencia del depredador para convertir el alimento que consume en descendiente. O sea, ¿qué tan eficiente es en lo que come, lo procesa y además lo traduce en tener hijos?
Entonces, esa capacidad del depredador le va a dar la capacidad de tener el nacimiento de sus depredadores, digo, de su descendencia, y va a estar contrarrestando a la mortalidad. Entonces, conforme más grande sea el tamaño de las dos poblaciones, la efectividad del depredador para obtener a su presa y la efectividad de traducir eso que consume en descendencia, va a ir contrarrestando a la mortalidad. Entonces, aquí ya tenemos las dos ecuaciones. Una para la población de la presa, que es esta, y otra para la población de los depredadores. Con esto, nosotros ya podemos hacer las isoclinas 0, como lo hacíamos en el modelo Lotka-Volterra para la competencia. En este caso, vamos a ver que se pueden hacer las isoclinas 0, pero por separado. Vamos a hacerlas primero como están aquí. Una para el depredador, una para la presa y otra para el depredador. Aquí, en estas isoclinas, vamos a graficar la abundancia de la presa contra la abundancia del depredador. Sí. Ok, ya estamos continuando en la grabación. Entonces, vamos a ver, aquí está, aquí. Entonces, tenemos la abundancia del depredador y de este lado la abundancia de la presa. Entonces, aquí tenemos la gráfica de isoclina 0 para la presa. Observen cómo es una combinación de diferentes densidades a las que puede tener la presa y el depredador. Diferentes combinaciones que cuando pasa de esta línea, por ejemplo, en el caso de la presa, cuando la densidad de la presa, en este caso cuando la densidad de la presa está de este lado de la abundancia, de la densidad del depredador, entonces la densidad de la presa aumenta. Y cuando el depredador sube la abundancia del depredador hasta acá, la abundancia de la presa disminuye. Entonces tenemos en este caso que la abundancia a cierta densidad del depredador, por abajo de eso la abundancia de la presa aumenta y por encima de esa abundancia, la abundancia del depredador, la abundancia de la presa disminuye. Lo mismo va a ocurrir en el caso del depredador para la isoclina del depredador. En el caso de la isoclina del depredador, observen cómo es a una densidad de la abundancia de la presa, N. Fíjense. Aquí, si la presa aumenta, la densidad del depredador aumenta. Pero si por algo la presa disminuye, la densidad o abundancia del depredador también disminuye. Y así tenemos entonces las isoclinas 0. Permítanme, déjenme borrar esto. Borrar todos los dibujos. Y cerrar mi barrita de anotaciones. Entonces, aquí tenemos las isoclinas 0. Observen cómo para la isoclina, para encontrar esa abundancia que tiene el depredador, para encontrar esa abundancia, nosotros necesitamos dividir la tasa intrínseca de crecimiento de la presa entre la capacidad que tiene el depredador de atraparla, de encontrarla y atraparla. Y así obtenemos la abundancia, que el límite de abundancia del depredador a la que por abajo de ese límite la abundancia de la presa aumenta y por arriba de ese límite la abundancia
de la presa disminuye. Y en el caso de la isoclina del depredador, va a estar dada por su tasa intrínseca de mortalidad entre su capacidad de encontrar, capturar a la presa y su efectividad para convertir el alimento en descendencia. Entonces, dividimos esos dos números y vamos a encontrar la abundancia a la que por encima de esa abundancia de la presa, la abundancia del depredador aumenta, y por abajo de esa abundancia de la presa, la abundancia del depredador disminuye. Bueno, y ahí están las ecuaciones de las isoclinas cero. Como R, la tasa intrínseca de crecimiento de la presa, y A, que es esa capacidad de encontrar y atacar a la presa por parte del depredador, son constantes. Por eso es que la densidad a la que el depredador debe estar en para esa isoclina cero es una línea recta, porque esos dos factores son constantes. Y lo mismo para la isoclina del depredador, pues que es una densidad de la presa con dos factores aquí constantes, que es la tasa de mortalidad y estos otros dos que también son constantes, que no cambian en una población de una especie. Sí pueden cambiar entre especies, pero no en una sola especie va a tener la misma capacidad de encontrar y atrapar a la presa y la misma capacidad de convertir el alimento en descendencia. Entonces, por eso es que también es una línea constante, no va cambiando conforme vaya cambiando la densidad o algo así. Muy bien. Entonces, al final tenemos el resultado como unas líneas de oscilaciones acopladas, que era lo que estaba hablando el profesor Cuthberto, y que son ciclos, se pueden llamar ciclos. Entonces, si nosotros ponemos esas dos isoclinas en una sola gráfica y podemos entonces ver el comportamiento de las dos poblaciones juntas. Vamos a ver en qué consiste esto. Observen cómo funciona. Entonces, aquí, supongamos que aquí está, aquí está el nivel de la población de presas y de depredadores. Entonces, para que no haya pierde, vamos a dibujarlo. Entonces, tenemos, en este punto estaría el nivel, esta es la cantidad de presas, y aquí esta sería la cantidad de depredadores. En este punto, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado para la presa? Pues como resultado para la presa es que la presa va a aumentar porque está abajo de la isoclina cero para ella. Entonces, la presa va a aumentar. Vamos a ponerlo con una flecha azul. Entonces, la presa aumenta. Supongamos que aumenta hasta acá. Va a aumentar hasta esta densidad. Pero ya esta densidad ya rebasó, digo, a esta densidad, perdón. Sí, a esta densidad, ay, perdón, mi perrita. A esta densidad ya está una densidad que rebasa la isoclina cero para el depredador. Entonces, recordemos que aquí el depredador, a ver, para que no quede ninguna duda, vamos a ver las isoclinas individuales. Recordemos que el depredador, cuando pasa hacia acá la densidad de la presa, entonces la densidad del depredador aumenta. De este lado la densidad del depredador disminuía. Pero de este lado de la isoclina cero para el depredador, entonces la población del depredador va a aumentar. Regresemos a las ecuaciones juntas.
Entonces, de este lado, la población del depredador va a aumentar. Vamos a poner ya ahora de un color verde, que va a aumentar la población del depredador. Como aumenta la población del depredador, hasta este punto, supongamos, ¿qué va a pasar ahora con la población de la presa? Porque ya rebasó ahora su isoclina cero. De este lado, recordemos que la población de la presa disminuye. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la población de la presa va a disminuir. De este punto, otra vez supongamos que regresa a este. Como la población de la presa disminuyó, entonces la población del depredador, como ya se regresó otra vez a de la isoclina cero que tenía el depredador, ya se pasó otra vez de este lado, entonces la población del depredador va a disminuir otra vez. Y como ya pasó otra vez la población del depredador para acá, ya bajó otra vez y pasó por abajo de la isoclina cero de la presa otra vez va a tener la oportunidad de crecer y así se la van llevando y van haciendo estas oscilaciones acopladas donde la presa aumenta. No, predator, no, aquí está, perdón. La presa aumenta. Observen cómo, aquí voy a poner otra. La presa aumenta, pero con ese aumento, atrás viene el aumento del depredador. Con el aumento del depredador viene la disminución de la presa. Y con la disminución de la presa después le sigue la disminución del depredador. Y con la disminución del depredador luego viene otra vez el aumento de la presa. Y con el aumento de la presa otra vez el aumento del depredador. Y así van oscilando a través del tiempo. Bueno, entonces este es el modelo Lotka-Volterra para las interacciones depredador-presa. Y sí, alcanza a predecir muchas cosas, pero pues como todo modelo, siempre va a tener limitaciones. Y recordemos que ahorita estamos viendo la interacción depredador-presa en su forma más sencilla, que nada más es tener en cuenta al depredador y a la presa, pero que hay muchos otros factores que van a estar influyendo en la interacción depredador-presa, como el hacinamiento y como la variación entre de parches espaciales o de pequeños espacios en los que se puede estar distribuyendo una población. Entonces, eso es lo que vamos a continuar viendo en este momento. Ya acabamos de ver el modelo Lotka-Volterra, depredador-presa, y a continuación vamos a ver algunos ciclos depredador-presa en la práctica o en la realidad. Muy bien. Una pregunta que cabría hacernos ya de esta relación depredador-presa y los ejemplos que se vienen manejando de estas oscilaciones cíclicas, si no son cíclicas, etcétera, en función de la abundancia, preguntarnos, ¿en poblaciones reales ocurren oscilaciones así acopladas? La respuesta sería generalmente no. ¿Debido a qué? Debido a que el modelo Lotka-Volterra y otros modelos son simplificaciones de la realidad, ¿sí? Las fluctuaciones en abundancia pues pueden deberse a muchos otros factores, ¿sí? Pero bueno, a nivel, por ejemplo, a nivel laboratorio sí se ha podido generar, digamos, este tipo de oscilaciones. Este ejemplo que estamos presentando aquí, que es una alga verde, así se le conoce, esta Chlorella vulgaris, y su depredador, el que se la come, que es un rotífero, me parece, Raciones caliciflorus, se ha logrado ver lo que en teoría se está diciendo, lo que los modelos nos pueden predecir, se está viendo con esta
con esta relación entre este rotífero y su presa, que en este caso sería una alga verde. Entonces, el gráfico, lo que estamos viendo nosotros, es que sí hay una correspondencia entre las abundancias de una y otra especie. Aumenta una especie, atrasito viene el aumento de la otra. Disminuye la especie de la presa, disminuye también después también la abundancia del depredador. Y así se acoplan más o menos ¿cómo se llama? Las densidades. Hay una cierta ciclicidad, lo que podría explicarse mediante el modelo de Lotka-Volterra. Pero, digamos, si se fijan ustedes, en un momento dado, pues hay ciertos desacoples, ¿no? No explica del todo, ¿cómo se llama? El modelo de Lotka-Volterra no explica del todo esta relación de abundancia. Pero bueno, ahí está, se ha logrado ¿cómo se llama? En condiciones de laboratorio reproducir esto que el modelo de Lotka-Volterra nos puede predecir. Bien, vamos más adelante. En la naturaleza, lo que se ha podido estudiar a lo largo del tiempo, vamos a ver un ejemplo citado ¿cómo se llama? En todos los libros antiguos y en los libros nuevos de texto de ecología, este ejemplo que es clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque, y se cita y se vuelve a citar precisamente porque este ejemplo sí nos da, o lo podemos explicar mediante el modelo de Lotka-Volterra y bueno, eh, ver o poder decir pues que los modelos también, ¿cómo se llama? Nos pueden ayudar a explicar una realidad que sí puede existir a nivel campo. Pero, y bueno, rápidamente nada más nos vamos al gráfico, nada más para explicarlo rápidamente, de que hay un acople casi preciso, ¿no? Entre las abundancias de ambas especies y que se pueden dar ciclos a veces, ¿cómo se llama? De 10 años, a veces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estos ciclos se dan, digamos, a lo mejor un poco más amplio, a lo mejor un poco más cortos. ¿Y de qué está dependiendo este ciclo de abundancias del que se vean así de acopladas? Bueno, decíamos hace rato que esto se va ¿cómo se llama? A ver en poblaciones naturales, estas oscilaciones así de acopladas, pues pueden deberse estas abundancias debido a otros factores. ¿Qué factores? Bueno, vamos a esto que parece muy complicado explicar, pero en realidad pues nos ayuda a entender esta cuestión. Vamos adelante. Estos esquemas, estos gráficos, ¿qué nos están indicando? Pues que esos ciclos de abundancia de linces y de liebres se están debiendo a la intervención de muchas otras especies, ¿sí? Entonces, la abundancia de los linces va a ser, ¿cómo se llama? O la abundancia o no abundancia de los linces, pues va a estar mediada porque la existencia o no de otras presas de las que pueda alimentarse. Y aquí, y lo mismo para la abundancia de las liebres, ¿sí? Puede deberse a la disponibilidad también de muchos otros alimentos y obviamente también están interfiriendo o interviniendo las condiciones. Entonces, pero lo cierto es que estas abundancias de linces están siguiendo a la abundancia de ¿cómo se llama? De las liebres, muy acopladamente precisamente por la intervención de muchas otras especies, pero que al final de cuentas el lince, a pesar de tener otras presas disponibles, siempre va a preferir a la liebre ¿cómo se llama? Para alimentarse y obviamente para cumplir todas sus funciones. Y bien, la abundancia de la liebre, estamos viendo ahí toda la red intrincada ¿cómo se llama? En este nivel trófico en el cual actúa, pues que su abundancia no solamente se va a ver disminuida o aumentada por efectos de su depredador preferido, ¿no? Entonces, sí, existen en la naturaleza esos ciclos así de acoplados, pero no es, digamos,
no es lo común. No es lo común. Se puede dar, pero no es lo común. Los modelos son simplificaciones que en este caso se acoplan muy bien a la explicación, pero no es lo común. Y eso es lo que queremos llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo más de estos ciclos que podemos encontrar, pero ahora en un campo agrícola. Aunque esto es algo teórico, este ejemplo nos puede ayudar a entender lo que puede ocurrir en nuestro campo de cultivo. Aquí vamos a tener áfidos, que son la presa, y los escarabajos o catarinas, que son el depredador. Observen cómo cuando aumentan los áfidos, ¿qué pasa? Posteriormente, inmediatamente después, aumentan los escarabajos. Pero al aumentar los escarabajos, se reducen los áfidos y posteriormente también se reducen los escarabajos y así se la llevan. Esto en términos de isoclinas, aquí podemos ver estas gráficas de isoclinas, que estaría la A, la B. Fíjense, con números bajos de escarabajos, las poblaciones de áfidos aumentan. Y con números grandes de escarabajos, las poblaciones de áfidos declinan o decrecen. Ahora, en poblaciones grandes de áfidos, los escarabajos incrementan, y en poblaciones bajas de áfidos, los escarabajos disminuyen, lo que los lleva a estar en esta constante ciclo o oscilación acoplada que tienen entre ellos. Entonces, esto puede pasar en nuestro campo de cultivo con alguna plaga, algún herbívoro que tengamos en con nuestro cultivo y su depredador. Entonces, estas oscilaciones van a ser las que van a mantener al depredador, al herbívoro a bajas densidades. Porque si no tuviéramos al depredador, posiblemente, entonces, como veíamos en el modelo Lotka-Volterra, la plaga y en abundancia de alimento, pues va a crecer exponencialmente.